Lena lena es una ya, oh es una ya. Lena lena es una ya. El secretario general de Naciones Unidas haya llamado por teléfono a 4 presidentes para intentar resolver una epidemia que estaba realmente provocando terror en Europa y en Estados Unidos, no por los 10, por los miles de muertos africanos, sino por los 2 o 3 enfermos que llegaron a Europa y a Estados Unidos. Esos 4 presidentes a los que llamó Ban Ki-moon por teléfono fueron de Estados Unidos, el primer ministro de Gran Bretaña, el presidente de Francia, haciendo un paréntesis, los 3 presidentes de los 3 países que colonizaron a los países infectados por la epidemia en África, y al 4.º presidente, que fue al de Cuba, es decir, un país obviamente con mucho menos desarrollo económico, según las estadísticas de Naciones Unidas, y que no había colonizado ningún país, ¿sí? No tenía ninguna responsabilidad histórica, por el contrario, había luchado por la independencia en África. Ahora, la razón del por qué, con unas simples estadísticas pueden explicarse. Es decir, en el momento en que se produce esa llamada, hay más de 50.000 trabajadores de la salud en 66 países del mundo. Es decir, más de 50.000 cubanos en 66 países del mundo trabajando a favor de la salud. En el momento en que se produce esa llamada, hay más de 4.000 trabajadores de la salud en África. Y hay trabajadores de la salud en los 2 de los 3 países que están infectados de ébola. Es decir, antes de que se produjera la epidemia. Por lo tanto, hay de hecho una base, una tradición que en Cuba es muy larga. Es decir, empieza casi inmediatamente después del triunfo de la revolución, de ayuda humanitaria a países frente a tragedias de cualquier índole. Ayuda humanitaria que nunca estuvo vinculada o relacionada o condicionada a gobiernos ideológicamente afines. De hecho, Cuba apoyó a los nicaragüenses después del terremoto del año 72, en plena dictadura de Somoza. Y Cuba ha apoyado a gobiernos, bueno, lo digo mejor, ha apoyado a los pueblos de países cuyos gobiernos han tenido una relación pésima con Cuba y la siguieron teniendo después, ¿no? Es decir, eso es una tradición en el país. Digamos que también existe una posibilidad que no tienen otros. Es decir, Cuba, de tener 3.000 médicos cuando triunfó la revolución, tenía 6.000 y se fueron 3.000. Es decir, se quedó con 3.000 y en estos momentos tiene más de 80.000 médicos en el país. Si tiene 7,7 médicos por cada 1.000 habitantes, que es digamos, el per cápita mayor del mundo en médicos. Por lo tanto, tiene una posibilidad. Por una parte, estamos hablando en cuanto a capacidad médica, en cuanto a disponibilidad, digamos, son médicos formados en el internacionalismo, en el deseo de asistir a otros pueblos. ¿Cómo se produce la captación de los médicos? Bueno, existe de hecho una especie de bolsa, ¿no? Es decir, los médicos muchos de estos médicos han ido a otros países a ayudar, han estado vinculados a otros eventos dramáticos en el mundo, puede ser la epidemia de cólera en Haití o un terremoto en Pakistán, y forman parte, digamos, de esa bolsa general, ¿no? Por lo general se acude a ellos, aunque cuando se hace un llamado de este tipo, digamos, la noticia llega a todos los hospitales y a veces también acuden a la bolsa, es decir, que no han ido antes a hacer ayuda humanitaria. A partir de ahí empiezan a surgir los voluntarios, ¿no? Es decir, los que aspiran a ir a esa misión. En el caso del ébola fue incluso impactante para nosotros los cubanos, porque el ébola es una enfermedad, y en ese momento así se veía, ¿no? Después hemos llegado a conocerla un poco mejor, pero parecía una enfermedad invencible. De hecho, la mayoría de los muertos, no la mayoría, pero una gran cantidad de muertos y enfermos de ébola fueron médicos y enfermeros que al inicio de la epidemia no conocían la enfermedad y toparon con ella y bueno, murieron. Por lo tanto, la idea que podían tener los médicos cubanos de esa enfermedad era aterrorizadora, ¿no? De hecho, mucha gente decía, están locos. Y un médico me dijo, bueno, eso me dijeron en el barrio, estás loco, totalmente loco.
Y llegué a La Habana y me encontré que había 1000 personas voluntarias para ir. Y dije, bueno, no soy el único loco. En Cuba hay muchos locos, ¿no? Es decir, hay una especie de mística también en torno a eso. Y yo creo que eso también impactó en la sociedad cubana cuando supimos de esa cantidad de personas que estaban dispuestas a ir. Todos nos sentimos además como hermanos, como hijos, como padres. Y se creó una especie de relación emocional muy fuerte con los que fueron. Por eso también decidimos que un grupo de periodistas fuéramos, porque era imprescindible también hacer un testimonio de lo que estaba pasando. ¿Te parece? Sí. La otra parte es la organización después de, o sea, ¿cómo se selecciona a los compañeros? Bueno, tú me dices ya, ¿no? En este caso específico hubo un mes de entrenamiento. Estamos hablando de una enfermedad en la que había que colocarse un traje herméticamente cerrado, muy difícil de poner y muy difícil de quitar, porque el problema es que cuando sales con ese traje que después se incinera, la persona no puede tocar, digamos, en la parte exterior del traje no puede rozar ninguna parte de la piel del portador, porque ahí mismo se contagia, ¿no? Entonces es muy difícil el proceso de ponerse y quitarse el traje y de además hacer los procedimientos médicos y de enfermería con el traje puesto. Entonces hubo un entrenamiento fuerte en La Habana y con asesoría de la OMS, y ese entrenamiento también fue decantando personas, es decir, se seleccionaron los que mejor aprobaron ese entrenamiento. Muchos de los que se seleccionaron eran personas que tenían 2 y 3 misiones anteriores, eran personas ya de más experiencia, pero también fueron, y eso me pareció bien, fueron personas que iban por primera vez a una misión, un poquito más jóvenes. Incluso, digamos, el Benjamín de las brigadas creo que tenía 27 años, ¿no? De 256 personas, fueron 256 personas a los 3 países. Y bueno, ese es el sistema, es decir, quedaron fuera muchos, de los 1000, finalmente viajaron 256. Ayer hablabas ¿cómo funciona esa campaña? Es algo muy raro, porque el médico cubano no hace ideología. El médico cubano cura al pobre y al rico, se relaciona con las autoridades locales, no intenta cambiar las estructuras, al contrario las acepta, es la base sobre la cual actúa, hace alianzas con los líderes locales normalmente en cualquier lugar, alianzas que convienen al líder local, porque esos líderes locales muchas veces se reeligen a partir de la impresión popular de que apoyaron la presencia de los médicos cubanos, ¿no? Pero de alguna manera resultan molestos, de alguna manera resultan inadecuados, y yo diría que hasta subversivos, ¿no? Porque son personas que llegan, médicos y enfermeros que llegan a un lugar donde hay un orden en el que el médico se sitúa en una clase superior, con ciertos salarios y ciertas condiciones superiores, es un pequeño dios, te salva la vida, exige condiciones especiales, no va a todas partes voluntariamente, y de repente alguien le rompe el esquema. Es decir, no alguien, sino cientos de personas le rompen el esquema, llegan y son tan capaces profesionalmente como ellos, pero no cobran, son tan capaces y sin embargo van a los lugares más intrincados, son tan capaces y sin embargo tratan de igual a igual al paciente, sin diferenciación de clase, y eso es profundamente subversivo, sobre todo cuando la gente empieza a identificar eso con Cuba. Son cubanos, quiere decir que vienen de una revolución, ¿no? Y eso hace que realmente provoque mucho malestar la presencia de los médicos en ciertas capas. No estoy hablando de la población produce mucha alegría, ¿no? Ahora, la campaña contra Cuba, ¿cómo se hace? Primero, por una parte, esto ya de forma más general, ¿no? Se intenta hacer que los médicos deserten. Hay todo un proceso, un procedimiento para que los médicos que viajan al exterior a curar enfermedades
deserten, viajen a Estados Unidos expeditamente, se hacen todas las condiciones para que viajen y se instalen allí. Obviamente estamos hablando de un país pobre, donde un médico en Estados Unidos puede ganar mucho dinero, se les crean las condiciones para que lo haga. En cualquier país del mundo eso sería sencillamente catastrófico para la medicina nacional. Esa es una manera. Una segunda manera es una campaña publicitaria en la que se suele decir que los médicos ganan por interés material, porque bueno, al fin, por lo menos, pueden ganar algún dinero, etc. Yo te comento que en este caso, muchos médicos estaban listos para salir a países petroleros con los que existen acuerdos en los que se les pagaba muy bien y decidieron renunciar a esos acuerdos, no porque no les viniera bien el dinero, que a todos nos vendría bien, ¿no? Sino porque consideraron que era prioritario ir a enfrentar la epidemia del ébola y se fueron para la epidemia del ébola arriesgando la vida. Pero además, si uno saca cuentas, realmente no hay dinero que pague la vida, ¿no? Y lo que hicieron esos médicos y esos enfermeros fue ponerla a disposición de la ciencia, a disposición del salvamento de otras vidas. Y entonces hay otros recursos. Por ejemplo, en este caso, la prensa trató de atemorizar a la población, de decirle a la población: estos hijos tuyos, estos hermanos, estos padres van a morir. ¿Estás de acuerdo con eso? Y en segundo plano, decirle: la enfermedad, producto de esta insensatez, va a entrar en Cuba y va a diezmar a la población. La gente, a pesar de todo eso, es decir, apoyó la ida de los cubanos, se sentía orgullosa de esos cubanos. Y esto incluso tuvo su clímax cuando hay un cubano que enferma de ébola y la gente, claro, se conmociona y empieza una solidaridad extraordinaria de la población en torno a la curación de ese cubano. Empieza la campaña contraria, la campaña diciendo: bueno, este es el primero de los cubanos que van a enfermar y van a morir de ébola. Y en eso aparece el hijo de ese cubano con un mensaje en internet diciendo: papá, yo estoy de acuerdo con que tú hayas ido, me siento orgulloso de ti, me siento orgulloso de todos los cubanos que han ido, yo sé que te vas a curar, Cuba entera te espera. Y cuando ese muchacho publica ese mensaje, pues creó una ola de solidaridad en todo el país extraordinaria. Y yo creo que fue un impacto tremendo, ¿no? Y en fin, yo creo que fracasaron en ambos propósitos. Yo creo que el ébola fue una epopeya de los cubanos en África, que tuvo además una resonancia interna en Cuba tremenda porque activó las reservas morales de la revolución. El tema comunicacional es esencial en una epidemia. La comprensión de una cultura, de la cultura en la que se ha producido la epidemia, es esencial, porque la epidemia es la reproducción de una enfermedad, es decir, que tiene causas biológicas y sociales también, porque la enfermedad también tiene causas sociales, pero esencialmente es un hecho biológico que se reproduce socialmente por condicionantes sociales que hay que estudiar. Es decir, usted no puede llegar a romper una cadena epidemiológica desconociendo las costumbres, las tradiciones, la manera de comportarse de un país. Eso ocurrió al principio y fue trágico. Fue trágico porque se ocasionó un enfrentamiento entre la población y las autoridades sanitarias, nacionales y extranjeras. La gente no comprendía lo que estaba pasando. La comunicación era muy débil porque se hacía en inglés y francés y no en las lenguas locales, porque no se incorporó a los líderes de las comunidades en esa campaña, porque la hacían esencialmente extranjeros que desconocían las tradiciones o no les importaban las tradiciones o las consideraban tradiciones salvajes, entre comillas, cuando en realidad eran tradiciones como la de cualquier otro pueblo, ¿no? Y sencillamente bajo esas condiciones, por supuesto, que provocaban rechazo, ¿no? Y eso, repito, hizo que la epidemia perdurara más de lo que pudo haber, de lo que era necesario, de lo que era normal que perdurara, ¿no? Y se reprodujera.
Eso por una parte. Por la otra, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no solo de un virus. Estamos hablando de un virus que se reproduce en un sujeto social, no en cualquiera. Es decir, no solo hay que estudiar el virus, hay que estudiar a ese sujeto social en su entorno. El paciente que llegaba al hospital llegaba 7 días después de enfermo. Significa que llegaba prácticamente sin posibilidad de ser salvado, ¿no? Pero por otra parte, ese paciente llegaba en muchos casos desnutrido, ese paciente llegaba con otras enfermedades de base que ni siquiera se identificaban, porque el protocolo no incluía identificar otras enfermedades, sino simplemente probar si tenía o no tenía ébola, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un hombre o de una mujer que están en un entorno adverso, que provienen del campo, donde no tienen a un médico, es decir, nadie puede detectar a tiempo que tienen una enfermedad y, digamos, enviarlos al lugar adecuado. Vienen de un entorno en el que cotidianamente padecen de otros males y no pueden alimentarse correctamente. Y usted llega entonces a la conclusión de que las estadísticas de letalidad del ébola están mediadas por esas circunstancias, ¿no? Responden a esas circunstancias. En realidad, no es una enfermedad, pero es una determinante social, sin dudas, de una epidemia, y es la pobreza. La pobreza está detrás de todo eso. La pobreza, que también no es un fenómeno que cae del cielo, es decir, no es que África es un continente pobre, África es un continente inmensamente rico, ¿no? Esos 3 países están llenos de minas de diamantes, ¿no? Sencillamente la pobreza es un resultado del colonialismo y del neocolonialismo. Entonces hay una responsabilidad histórica. En África murieron 17.000 personas en 3 años por ébola, y la cifra para mí es altísima. Pero todos los años mueren 100.000 personas de paludismo. Y estoy dando nada más que la cifra de una enfermedad. Hay países donde el 60% de la población es seropositivo del VIH. Entonces, eso no provoca una alarma internacional. No se declara una alarma internacional como si no fueran seres humanos, como si esas personas no merecieran el respeto, la atención de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esas enfermedades otras que están allí, endémicas, no llegan al primer mundo, no afectan al primer mundo. Esa es la gran diferencia, y yo creo que eso es algo que hay que estudiar y que hay que analizar de esa manera. Y bueno, yo quería que nos comentes un poquito... La base del libro, la columna vertebral del libro, es el testimonio de los médicos y enfermeros cubanos, de las autoridades médicas de cada país e internacionales, y de los gobiernos de esos 3 países. Digamos que ese es el hilo central. Pero el libro yo quise que fuera un poquito más amplio y recoge en varios capítulos también el entorno, la historia desde esos 3. Lena lena sunaja, o sunaja, lena lena sunaja.